Feliz y bendecido día, este domingo hermoso que nos está regalando el Señor. Qué bueno que podamos estar aún y en la distancia, unidos de nuevo, con la fe puesta en escuchar hoy la palabra nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por cada una de las familias que Dios le ha puesto en su corazón, poder abrir por este medio esta prédica y tener el tiempo para escucharla en casa. Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes, mi querido hermano. En este domingo he querido dar un poco de continuidad a lo que he venido hablando con ustedes a través del libro de Hechos, y escogí una porción que está en Hechos 8, desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Es una porción bastante conocida por muchos de ustedes, que es el encuentro de Felipe con el etíope. Y he titulado esta enseñanza de esta mañana como ¿queremos realmente ser utilizados por Dios? ¿Queremos realmente servirle al Señor? Esta porción, como todos saben, antes de que la leamos, pues es un encuentro bien especial donde Felipe le es indicado por un espíritu de Dios que vaya al encuentro de un etíope con un cierto rango para que pueda ayudarle con la palabra y mostrarle de alguna forma el evangelio. El etíope lo recibe, escucha la palabra, ve una oportunidad y dice que qué le impide bautizarse, se bautiza y luego sigue cada quien su camino. Es así, lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces. Pero esta misma porción tiene unos puntos bien importantes que hoy, más que nunca, resuenan y son de vital importancia que la tomemos en nuestra vida como cristianos. Y por eso vamos a hacer hoy hincapié y vamos a tratar versículo a versículo esta porción para que vean cuántos detalles hermosos y cuánta enseñanza tiene el Señor para nosotros en esta porción. Pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, mi Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad y por tu amor a nosotros. Señor, en este tiempo queremos poner este estudio, esta prédica en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo a través de mi boca, Señor, llevando la palabra exacta que necesita cada uno de mis hermanos, Señor, que como realmente tú expones, que es la palabra bien cortante y filosa, de doble filo, que así mismo, Señor, como pueda alcanzar a cualquiera de los corazones que tú tienes ya dispuestos, también sea de enseñanza para mí, mi Señor. Gracias te damos de antemano, Padre, porque este es un tiempo de edificación. Lo ponemos en manos tuyas, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ir viendo entonces la historia del etíope. Y dice, en aquel tiempo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Y vemos la primera gran enseñanza que nos pone aquí nuestro Señor en esta palabra. Fíjense bien, ¿qué nos dice, no? Que en aquel tiempo un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo a dónde tenía que dirigirse. Si nosotros somos cristianos, mis hermanos, y tenemos una relación hermosa con nuestro Señor, mantenemos nuestra oración constante, el Señor nos habla y nos habla en sueños, nos habla a través de su hermosa palabra, nos indica y nos redarguye. Entonces, el primer punto o enseñanza que tenemos aquí es que debemos permanecer atentos con nuestros ojos espirituales, con nuestros oídos espirituales, al llamado que hace el Señor, a donde quiere que nos dirijamos. Esa es la primera gran enseñanza. ¿Por qué no nos mantenemos siempre atentos a lo que Dios
nos pide hacer. Fíjense bien, en la segunda estrofa dice, y levantándose fue. Qué importante, unamos el fin del versículo 26 con el principio del versículo 27. Felipe es llamado por este ángel y él sí tiene esa disposición de atender ese llamado al Señor. Y saben, Lucas aquí aclara al final del versículo 26 que ese sitio donde lo está mandando, que es la parte baja de Jerusalén a Gaza, está deshabitado. Este camino al cual el Señor quiere llevar a Felipe en aquel tiempo era como un atajo, como lo que llamamos ahora en nuestros días un camino verde para llegar de Jerusalén a la vía principal que estaba en el borde de todo lo que es hoy la franja de Gaza, ¿no? Entonces este era un camino desértico, deshabitado, ahí no había pobladores, ahí no había nada. De hecho era un lugar al cual era riesgoso para cualquier viajero pasar, porque en realidad como no había nada se podía prestar a que pudieran haber ladrones, saqueadores. Entonces era un sitio que no era muy transitado. Y gloria a Dios la actitud de Felipe, porque dice el versículo 27 al empezar, dice, y levantándose fue. Y aquí viene la segunda gran enseñanza que nos da el Señor de lo que debemos hacer como buen cristiano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios ha puesto en nosotros? Lo que Dios desea que nosotros hagamos. Nosotros no somos nadie para decirle al Señor y ponernos a titubear, bueno, pero es que esa zona es fea, bueno, pero es que allá como que no va a haber nadie, bueno, ¿y qué voy a hacer ahí? No, nuestra actitud, hermano, y aquí lo está demostrando Felipe, es escucho ese llamado del Señor y sin titubear, sin cuestionar, me levanto y atiendo. Y continúa la palabra en el versículo 27. Y aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candaces, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a adorar a Jerusalén. Importante, la descripción aquí de la persona no nos dice el nombre, pero nos dice mucho detalle. Y es eso. Fíjense que hemos leído esto muchas veces, pero a veces no hemos tomado el tiempo para leer los detalles que están ahí. Es un funcionario eunuco. Entonces, bien, veamos lo que significa etíope eunuco, como dice en la palabra. Etíope, por supuesto, porque viene de ese país, exacto. Y eunuco era la persona en aquel tiempo que era tomada para servir a rey o reina y estar en el sitio donde convivía esos reyes y esas reinas. Y precisamente porque sentían alguna angustia de que esos hombres que estuvieran allí iban a tener contacto con las mujeres del reino, y eran muchas las que estaban ahí en esos palacios, entonces se tomaba la decisión por parte de esos reyes o reinas dejarles sin sus funciones reproductivas. O sea, eran mutilados estas personas, los llamados eunucos. Pero dice la palabra allí que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era el título que se le daba en Etiopía a las reinas. Es como una versión de Faraón, por ejemplo, en Egipto, para los reyes de Egipto, o del César para los que gobernaban los que tenían la máxima autoridad en el reino romano. Eso es lo que significa Candace. Y dice más aquí en este versículo, dice que este eunuco en especial estaba sobre todo el tesoro de esta reina. Es decir, que este eunuco representaba como un ministro de finanzas de ese reino de Etiopía. Era alguien de un nivel bien alto. O sea, que esta persona seguro iba con unos séquitos, con un buen carruaje, donde él no iba a las riendas del carruaje, sino que llevaba a alguien que
llevaba el control como un chofer y él iba atrás cómodo y tenía todas las premisas pues de un ministro importante que estaba allí. Y va más allá el versículo, dice que estaba sobre todo su tesoro y quien había ido a adorar a Jerusalén. ¿Cómo es esto? Nunca se han preguntado sobre esta estrofa, cómo es que un etíope estaba de visita en Jerusalén adorando al Dios de Israel. Creo que aquí, y no quiero tardarme mucho en esta estrofa, pero quiero explicarnos que hay una relación bien cercana entre Jerusalén y Etiopía. Y la primera vez que nombran a un etíope en la palabra está en Primera de Reyes 10, del 1 al 10, cuando nombran a la reina de Saba, que visita al rey Salomón, y esta reina se queda maravillada porque vino buscando a ver de la sabiduría de Salomón y encontró que era todavía más deslumbrante de lo que había escuchado en rumores. Y bueno, ella le presenta unas ofrendas importantes de inciensos y varias cosas y oro a Salomón, y Salomón en agradecimiento también le da varias cosas a ella. De allí viene o comienza una relación entre Israel y el reino de Etiopía. Entonces quiero que allí nos ubiquemos el por qué. En la palabra dice aquí que esta persona vino buscando del Dios de Israel y vino queriendo adorar y aprender de ese Dios de Israel. Pero seguimos más adelante, ¿no? Y dice la palabra: entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fíjense bien, aquí vienen las partes importantes de la enseñanza. Ya dijimos importante que estemos atentos al llamado del Señor. Otro punto que vimos es que nunca cuestionemos a dónde el Señor nos lleva, porque realmente no somos nadie para eso. O sea, realmente lo que tenemos es que tener la disposición y presentarnos. Pero en otras oportunidades, y aquí estamos hablando precisamente de lo más importante, que es cumplir con la gran comisión que Dios mismo nos ha entregado. Cuando nosotros como humanos nos ponemos a planificar o a tratar de llevar el evangelio a otra persona, siempre estamos como tratando de ver cuál es el tiempo preciso u óptimo. Cónchale, no, pero es que si voy ahorita y están cerca del desayuno, entonces no me van a atender. Si voy por este lado, pero entonces la reja de abajo del edificio está cerrada, no me van a abrir para poder llegar. Si voy más tardecita, de repente están durmiendo, entonces eso puede ser un impedimento. Y nosotros nos ponemos en la cabeza traba y traba, y dejamos que nuestra razón bloquee lo que es realmente la solicitud de andar que nos hace el Señor. Y aquí Felipe nos está mostrando cómo el Señor hace a través de él, porque dice: acércate a él y júntate a ese carro. Corriendo Felipe se acerca al carro de este eunuco y lo escucha leyendo las profecías de Isaías, y dijo: pero ¿entiende lo que dice? Fíjense bien, hermano, en este territorio ya que habíamos descrito, un pasaje tipo Caminos Verdes, donde no hay pobladores, donde hay riesgo de que pudiera ocurrir cualquier evento doloso, ¿cómo es posible que un alto funcionario encargado de los tesoros de Candace, de la reina etíope, vaya por este camino donde no hay más nadie y vea un solo peatón que se acerca y le da gritos sobre lo que está leyendo, y él pueda siquiera atenderlo? Pero es que no es Felipe, y así como no somos nosotros en el día a día, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, abriendo los espacios precisos. Porque vean, enseguida que Felipe le dice: pero ¿entiendes lo que dice?
Él contesta, el etíope contesta, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¡Wow! ¡Qué importante! El Espíritu abrió el espacio para que este etíope viera con buenos ojos a Felipe, y no solo que lo viera con buenos ojos, sino que sintiera que Felipe iba a ser esa persona que le iba a ayudar a entender aquello que tanto le estaba tocando su corazón y no comprendía del todo. Y fíjense bien, el pasaje de la Escritura que leía el etíope en esta estrofa es precisamente Isaías 53, y estaba leyendo los versículos 7 y 8. Veámoslos en el versículo 32 de acá de Hechos. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de quien le trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Si era así, este etíope no solo estaba leyendo en particular el versículo 7 y 8 de Isaías 53, sino que muy probablemente estaba leyendo desde el principio del capítulo. Y vale la pena, porque realmente que lo veamos un poco de qué habla realmente el inicio del capítulo 53, para que veamos el contexto, ¿no? Y este es un capítulo de Isaías donde habla de la profecía de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos. Dice aquí en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos pero sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo 7 y 8, que es donde él estaba siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? ¡Qué impresionante! Fíjense bien, 2 puntos más. Aquí el Señor está permitiendo que este etíope lea esta palabra. Nosotros en retrospectiva sabemos que esta profecía trata precisamente de Jesucristo y cómo fue desechado por el pueblo de Israel y fue crucificado, cargando sobre sí todo y cada uno de nuestros pecados. Pero el etíope no lo sabía, y por eso decía, ¿cómo entiendo esto si no hay nadie que me lo explique? Y allí vamos a la otra enseñanza que como cristianos tenemos, y nos está ofreciendo esta porción con el comportamiento y el actuar de Felipe. Fíjense bien, hermanos, en muchas ocasiones he escuchado a muchos hermanos decir, yo quiero llevar la palabra del Señor, yo quiero ir y compartir lo que he recibido de gracia, pero siempre tengo temor porque ¿qué porciones de la palabra puedo utilizar para llegarle a una persona? ¿Qué parte de la palabra, de la Biblia, será mejor para alcanzar los corazones? Y saben, a cada persona, en cada situación, el Señor ya tiene previsto qué es lo que realmente le hace falta y necesita. Y esto es lo que el Espíritu Santo le está mostrando a Felipe. ¿Qué mejor porción que esta porción donde habla de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio
para que él inicie a mostrarle el Evangelio. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros obedecemos, estamos atentos a su palabra, vamos y damos marcha como él nos pide, llegamos a la persona tranquilos porque el Espíritu es el que va a poner de su palabra para que podamos alcanzar a esa persona. ¿Cómo continúa aquí? Dice, tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Y dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, él le proclamó a Jesús. La interrogante de la persona que traía en su corazón las ganas de adorar a ese hermoso Dios de Israel y el conocimiento de la palabra de Felipe, conjugado con esa disposición que pone solamente el Espíritu Santo, dio la oportunidad de que Felipe le mostrara el santo evangelio a este etíope a partir de esa palabra. Eso es lo que nos está mostrando Dios en esta mañana. No te preocupes de salir y hablar con otro. Habla, di de tu experiencia. A veces ni siquiera hace falta decir gran cosa, sino nuestro testimonio, cómo ha obrado Dios en nuestras vidas. Pero si va a hacer falta algo, seguro estamos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que va a poner en nuestra boca la santa palabra del Señor, que le haga falta a esa persona en ese momento. Seguimos más adelante, dice en el versículo 36, y yendo por este camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó a parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y esta es otra parte de la enseñanza. No dudemos nunca, mis hermanos, de lo que Dios puede hacer. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. ¿Cómo me encuentro a personas? A veces yo mismo estaba en esa situación, que dudamos de las posibilidades de lo que Dios puede hacer. Dudamos de los milagros que Dios hace cada día. El levantarnos como en este domingo, abrir nuestros ojos y tener la oportunidad de estar aquí escuchando esta palabra, de estar abrazados como hermanos, ya es un milagro. ¿Por qué nos vamos a extrañar de las cosas milagrosas que Dios puede hacer? ¿Por qué estamos como dudando de las posibilidades de lo que Dios puede abrir? Fíjense bien, en esos dos versículos, Dios, después de que actuó Felipe en su nombre, que fue obediente, que salió, que mostró la palabra, que le habló del Evangelio, el Señor le regala tanto al eunuco como a Felipe dos poderosos milagros. No lo han leído, no se han percatado. Dice el versículo 36, llegaron a cierta agua. ¿Cómo que llegaron a cierta agua? Si les he dicho ya, este era un tránsito que había de Jerusalén hacia la parte baja de Gaza, hacia la orilla del mar. Era desértico, no había nada allí. O sea, que el Señor obró en el primer milagro. Agua, y agua suficiente para que se pudiera sumergir y cumplir con el primer mandato, que era bautizarse. Es decir, que o se encontraron con un oasis o se encontraron con una zanja que recolectaba agua de lluvia y había suficiente como para que estuvieran allí, pero no era algo que era común de esa zona. Primer milagro. Y el segundo milagro importante es que una vez cumplido en este eunuco lo que el Señor anhelaba para él, que era hacerle llegar el Evangelio y que él pudiera conocerlo, que Felipe fuera utilizado para esto, dice la palabra que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Ya él se fue con esa bendición hermosa del Señor en su corazón
y no hizo caso de que no pudo ver más. Me imagino que pensaría, bueno, este muchacho me respondió lo que quería, hizo lo que quería, y ni siquiera sin esperar agradecimiento se fue. Es porque es dirigido por Dios, no se hizo más preguntas. Pero termina en el versículo 40 y dice: y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se preguntan dónde era Azoto. Azoto era en aquel tiempo el territorio de Asdaro, que era el territorio de los enemigos número uno de Israel, que eran los filisteos. Ese territorio sigue estando en lo que hoy es el borde de Gaza. Esa zona es la zona donde vivían los filisteos y donde se mantiene esa descendencia de los filisteos. Bueno, dice que Felipe de allí automáticamente cayó a este pueblo y estaba dándole la palabra a ese pueblo, y siguió caminando por allí hasta Cesarea. Para llegar hasta Cesarea, él tenía que pasar por Jope, en toda esa zona que va bordeando el mar Mediterráneo. Es decir, que el Señor siguió utilizando su siervo, llevándolo a donde era importante. Y ve, por la obediencia de Felipe, que convirtió a este eunuco, me imagino que el Señor mismo le dijo: fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y lo llevó a otro lugar donde sí había gran población que tenía necesidad igualmente de recibir la palabra. Hermano, Dios nos habla hoy nuevamente. ¿Sabe? En medio de lo que estamos viviendo, en medio de la situación tan difícil, donde no hay la iglesia física, donde no estamos juntos y pudiéndonos abrazar, edificar, mantenernos unidos, planificando y proyectando, hacer muchas cosas, donde si no teníamos la posición o la valentía, nos ayudábamos con otros y salíamos. Dios hoy nos está llamando a que realmente nos movamos donde estemos, que podamos hablar, que podamos escucharle a Él, decir quién es la persona que más necesita de su palabra, y que atentamente podamos atender ese llamado, que confiemos en los milagros que el Señor va a hacer, que demos por sentado que es el Espíritu Santo y no nosotros el que va a llevar su santa palabra, el que va a poner palabra en nuestra boca, el que va a convencer y redarguir de pecado a quien le hablemos, porque nosotros no somos los que convertimos a nadie, es el Espíritu Santo el que obra y hace allí. Pero nosotros debemos dar esos pasos de fe y debemos cumplir con estas enseñanzas que Felipe hoy ha puesto en nosotros. Demos gracias al Señor por su palabra, porque realmente nos llena de fe, nos llena de entusiasmo, nos recarga las baterías y nos pone en perspectiva en cuanto a nuestro llamado y obligación, que es compartir el sano evangelio, entregar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así que, hermano, qué bueno que podamos llevarnos esto en el corazón y aplicarlo, y que esta semana podamos alcanzar al menos un alma siguiendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu enseñanza, por lo que tú quieres obrar en nosotros, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú eres bueno y fiel, aun y cuando, Señor, sabiendo que somos pecadores, que cometemos errores, que a veces, Señor, nos resistimos a tu llamado, que tenemos miedo a sabiendas de que tú eres nuestro Dios, que todo lo puede, Señor. Aún continúa, Señor, con nosotros. Aún, Señor, mantienes la esperanza de que podamos levantar nuestra mirada, que podamos realmente ejecutar lo que tú nos estás llamando a hacer. Tú no necesitas de nosotros para hacer tu obra. Tú has dicho que si quieres haces hablar las piedras, mas sin embargo, Señor, eres fiel
y quieres que nosotros demos esos pasos, Señor, y estemos de tu mano haciendo lo que bien es lo mejor que podemos hacer. Dedicar nuestra vida a ti, mi Señor, servirte. Demos gracias a nuestro Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz mañana, mis queridos hermanos.